Continuar con la entrevista a nuestra invitada Eledwina Becerril. Recuerden que estamos en Cultura Sonora, somos diversidad, voces de la cultura. Eledwina, si bien es cierto, ya nos has platicado de manera breve, sabemos que es amplio tu trabajo, sobre tus publicaciones, tus aportaciones. Actualmente, ¿en dónde estás publicando? ¿Qué es lo que estás realizando? Platícanos un poquito, porque por ahí sabemos que estás publicando en una revista digital, en una página digital, Unidad Parlamentaria, y por ahí hemos leído parte de tu trabajo, pero ¿quién más que tú para hablarnos sobre ello? Claro que sí, Stanislao. Mira, pensé que estaba apagado. Claro que sí, Stanislao. Mira, hace un año, precisamente en junio, cuando estaba lo de la pandemia y todo esto, toda esta situación, por invitación de Héctor Tenorio, que es un escritor michoacano, muy reconocido también, me comenta que si yo quiero participar con él en Unidad Parlamentaria, un proyecto muy importante de los diputados y de los senadores tanto de Michoacán como de otros estados. Entonces él me dice que si yo deseo participar, y yo le comento que sí, que pues ahora sí que él me comente que con qué quiere que yo participe, porque pues yo escribo poesía, ensayo, narrativa, bueno, todo, obra de teatro, todo tipo de texto literario. Entonces comienzo yo con ensayo. Prácticamente ha sido ensayo legislativo, histórico, antropológico, como siempre lo he hecho, todo tipo de ensayo filosófico, filológico, literario, y como estamos platicando ahorita, la licenciada Marcia, que es un gusto saber que la licenciada Marcia hizo su tesis en algo sobre lo que yo también publiqué. Publico yo 2 cuentos. El primero de ellos es El juego de los espejos, que muchos de ustedes leyeron, y fue a partir del que me conocieron muchos, porque ya se le dio más importancia y más relevancia al juego de los espejos, que es un cuento virreinal, se ubica en el virreinato, y se ubica precisamente bajo la epidemia del Matlazáhuatl, ¿verdad, licenciada? Sí, así es. Entonces, tuve que hacer toda una investigación muy amplia, tanto acerca del virreinato, que ya tenía yo mucho conocimiento, como en específico del Matlazáhuatl y de algunas otras situaciones. Bueno, ya sabía muchas de las cosas que pasaban en el virreinato, pero en específico la epidemia que en ese momento se estaba llevando, y yo lo hice precisamente para darle el énfasis de lo que estábamos viviendo justamente en este momento, que es la pandemia por la que estamos pasando, la del coronavirus, y haciendo el énfasis con la otra pandemia que fue aquí en el México virreinal. Después hago, como fue muy exitoso de alguna u otra forma ese cuento, le comento yo a Héctor que voy a escribir un cuento en 3 partes, pero ya no iba a ser de la misma temática, obviamente. Yo le comento que va a ser un cuento con respecto a una de las obsesiones que también me atraviesan, me traspasan. Y lo hago con respecto a los maniquís, a los objetos inanimados sobre los que podemos sentir amor. Es como una parafilia, ¿no? Yo me enamoro del maniquí, y aunque no tenga vida, yo voy a tener que seguir enamorado o enamorada de esa situación. No nos pasa, es muy recurrente, porque pues siempre hemos tenido los juguetes, ¿no? El muñeco, la muñeca, y entonces aquí ya iba un poco más amplio, más amplificado, y aparte si ustedes lo leen, porque al final de cuentas yo lo extendí a 5 partes, es mi homenaje personal a todas las publicaciones periódicas que se hacían como revistas. Es todo un homenaje aunque no había yo nacido en esa época, porque lo sitúo en 1960 o 64, en ese momento no recuerdo bien, en 1960 creo, 14 años antes de que yo naciera. Es toda una semblanza y todo un homenaje a todas las publicaciones periódicas, al escribir en máquina,
que ya ahorita ya no se hace, ya no se hace, pero fue mi pretexto para hacer ese homenaje a todo lo que yo leí en su momento, ya a partir de los 70s y 80s, más específicamente del 80, porque yo empiezo a leer ya bien en 1980. Entonces todo eso me remite a toda mi época de niña, en la que yo empiezo a leer todas esas historietas que salían y que se vendían en los kioscos y en las tienditas de las esquinas. Ya casi no hay, ya es muy raro. Aquí en la ciudad de Toluca todavía, y en estos pueblos, aquí en Calimaya todavía hay uno que otro. Entonces, todo eso me sirvió de pretexto precisamente, tanto para hablar de muchos temas, como por ejemplo era la píldora anticonceptiva que se trata ahí. Se trata de la píldora anticonceptiva, se trata de todo eso de los maniquís, que es un pretexto nada más, y trata de muchas cosas más, incluso termina, ¿no?, con algo del socialismo en Cuba, que para muchos de nosotros es maravilloso. Ahorita que estabas hablando y cuando yo lo leí, créeme que me quedé impactado porque me recordó algo que a veces nos pasa como niños, ¿no? No sé si a ustedes, y lo comparto con ustedes también, y con los que nos están por ahí viendo y escuchando, que en alguna parte de nuestra vida, sea niño o niña, cualquier sexo, aquí no podemos decir algo en específico, hay un gusto por objetos, en este caso los maniquís. Claro. Sin embargo, claro, sí, hay veces que las personas también nos enamoramos de los cómics, de los personajes de cómics, o de las famosas caricaturas, personajes que, dadas la transmisión que hace el productor, el dibujante, que hace de estos trabajos, llega a impactar mucho en las personas. Y cuando leí tu novelita, me impactó mucho y me acordé mucho de esos personajes que llegan hoy claro, en las nuevas generaciones a través de estos personajes tan llamativos. Sin embargo, yo les recomiendo que lo puedan leer y verán qué impresión les va a dar. Marcia. Sí, la verdad que apenas no tiene mucho que leí el cuento del juego de los espejos. El juego de los espejos. Y cuando llegué a ese punto de que hablaba precisamente de la epidemia, pues fue así como un shock para mí, porque pues a mí me gustan todas esas cuestiones de la historia de las epidemias aquí en México y pues en el mundo. Y precisamente, exactamente como ya bien mencionaba, mi tesis va relacionada con el impacto de la epidemia de Matlazáhuac en 1737, pero aquí en la cabecera de Calimaya, ya que ya a lo mejor en algún próximo programa estaré pues hablando de ello. Entonces, pues sí, la verdad es muy maravilloso encontrar trabajos, también porque precisamente creo que el cuento se podría utilizar como un recurso didáctico para las escuelas. Podría ser en una clase bueno, que esté tratando temas novohispanos, pues va muy bien, ¿no? Claro. Y es una forma de transmitir ese conocimiento a los niños a través de un cuento. Claro. Sí, licenciada, y acaba de tocar un tema que a mí personalmente me interesa mucho, precisamente porque pues siempre he dado clases, siempre, y en efecto es didáctico. Todo lo que yo escribo, aparte de que es de entretenimiento y aparte de que es muy profundo, es didáctico, en efecto, me gusta eso. E igual, para lo que me dice Stanislao, en efecto también es muy educativo. ¿Por qué? Porque no solamente me quedo en una sola cuestión o en un solo tema. Por ejemplo, en el juego de los espejos en particular, hago el énfasis de cómo era el transporte vía marítima, tanto de mercancías, como de libros, como de objetos. También es una parte de un tipo de apego a un objeto. En ese caso, el artilugio o el instrumento o como se le llame a ese juego de los espejos, que no existe, como yo le comentaba a mis lectores, no existe en determinada manera, puesto que yo lo inventé. Es un artilugio muy raro que puede ser
por invento de algún tecnólogo o técnico español o europeo o incluso chino, asiático, ajá, precisamente eso digo yo, que tiene mucho que ver también con lo de los viajes de Marco Polo, con la nao de China. Bueno, es una maravilla, y me impresiona también el hecho de que la licenciada haya escrito precisamente sobre el Matlazáhuatl. Es una maravilla. Lo que me encanta de Ledwina, de quienes conocemos parte de su trabajo, no puedo decir que todo, es esa facilidad que tiene para escribir un texto sencillo, que puede ser entendido, pero también para hacer un trabajo un poco más complejo, ¿no? Para los especialistas, como bien dicen, que un trabajo puede servir como una herramienta pedagógica, pero también puede servir como un instrumento científico, ¿no? Quienes más nos acercamos a esa parte, y por ahí tiene guardado mucho material. Yo me acuerdo que tiene por ahí mucho guardado material. Sin embargo, también hay que ser especialista en algunos temas para poder entender el trabajo de Ledwina, ¿no? Sin embargo, los trabajos un poquito más digeribles nos los comparte a través de estos medios electrónicos que facilitan la lectura y que son muy amenos. ¿Cómo te han tratado las redes sociales? Yo me acuerdo mucho que tú eres todavía de aquellas personas que como que les cuesta trabajo. Sin embargo, ha tenido un impacto diferente. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? ¿Cómo tú concibes los medios electrónicos? ¿Cómo te han recibido? Porque ahora sabemos que es a través de estos medios que tú das a conocer tu trabajo. En efecto, Estanislao, ahora lo que platicábamos antes de entrar a la cabina, que en efecto no estaba yo muy convencida, nunca he estado muy convencida de la cuestión de las masas, porque siempre he trabajado de manera muy subterránea y muy clandestina, de alguna forma. Mi trabajo se ha distribuido de forma no tan masiva. Sin embargo, a raíz de las publicaciones de Unidad Parlamentaria, viene a mí esto de la entrevista con España, y pues nos vamos, ¿no? hacia muchos países. Héctor Tenorio me ha estado mencionando que me leen en muchos países, en Europa, en Asia, en alguna parte yo creo que de Asia. Seguramente, estoy yendo ya muy para allá, pero bueno. No, seguramente hoy con los medios. Sí, ya eso, ¿no? debe de estar ya trascendiendo en Asia, en Europa, pues obviamente con esta apertura hacia España, en toda América Latina, en Venezuela tenemos lectores muy específicos de Venezuela y de toda Latinoamérica y de la parte latinoamericana de Estados Unidos, de la Florida y de pues California y todos ellos. Entonces para mí es una maravilla, porque estoy llegando hasta donde siempre quise llegar, y no nada más el llegar por llegar, ¿no? Estanislao, sino el llegar con obra. Siempre hago el énfasis, ¿no? El llegar con obra para que vean y para que todos puedan disfrutar este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el cuento que estábamos mencionando, la licenciada y yo, no podría haber sido de otra forma, porque si yo lo hubiera hecho con el esquema del ensayo, pues tal vez se habría perdido ese sabor que tú dices, ¿no? Sí, sí. Igual el otro cuento, el de la estepa en el jardín de los maniquíes, también se hubiera podido perder, y me permite que yo incluya de manera específica la música, las artes plásticas, todo ese arte de los maniquíes, la moda, y tantos temas más, ¿no? Ahí sí ya incluí mucho de política, de sociedad, de muchas más cosas, porque ya era un poco más amplio, sin desmerecer el juego de los espejos, que es una maravilla, y que qué bueno que a la licenciada le haya gustado de esa manera, porque yo también quería hablar mucho, ¿no? Que es el primer cuento que hago. Por cierto, voy a especificar. Nadie me cree que es el primer cuento que yo escribo. En toda mi trayectoria, ese es el primer cuento que yo escribo. Y precisamente para no quedarle mal a mis lectores, ni a los estudiosos, ni a los eruditos, me puse a hacer la investigación específicamente para dejarlo muy bien hecho. Sí, quienes por ahí te hemos leído, te ubicamos más dentro de lo que es la poesía, ¿no? Yo creo que más la poesía. Y por ahí viendo diferentes trabajos que has realizado, pues
quedamos con un buen sabor de boca de lo que has publicado. Claro que sí. La verdad, felicidades por Muchas gracias, licenciada. por su trabajo, que es amplio y que pues todavía le falta mucho. No, mucho. Muchísimo. Ledovina, ¿tú te hubieras imaginado este impacto que tú has tenido en los medios digitales cuando eras una reacia todavía de la máquina de escribir y las hojas, donde se ha perdido un poco esa parte del olor de los libros, esa parte que a veces a los lectores que todavía disfrutamos un buen libro, pues ya ha quedado atrás con esto de la pandemia, si tú quieres? Tenemos otro tipo de lectores, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo se ha acoplado a esta era digital? Ah. Hoy considerada era digital. Era digital, así es. Efectivamente, sí me ha costado mucho trabajo porque, como bien lo leyó en la semblanza la licenciada, pues yo nací en el 74. Entonces, siempre le he dicho, voy a caballo, ¿no? Entre los siglos. Nos ha tocado eso. Voy a caballo entre el final de un siglo y de un milenio y el inicio de otro. Entonces, a partir de los 90 yo fui llamada la última clásica, ¿no? Y me quedo con ese título, pero no me encasillo, no debo de encasillarme, No, claro porque que no. entonces ya, ahorita que ya estamos en el nuevo siglo y en el nuevo milenio, nos vamos dando cuenta de cómo van evolucionando los términos, ¿no? Cómo van evolucionando tanto los términos, las palabras, de lo que yo siempre he sido muy defensora, pero nosotros también, como seres humanos y como autores, tenemos que ir cambiando realmente, ¿no? Entonces, veo el impacto a través de YouTube, precisamente, por eso yo estoy subiendo constantemente en las historias de Facebook, el cómo va avanzando las vistas de la entrevista, y también me proporcionan a través de Unidad Parlamentaria el que ya estoy llegando masivamente a más de 25,000 lectores. A más de 25,000 lectores estoy llegando en el mundo a través de Unidad Parlamentaria, ya independientemente de la entrevista. Entonces, eso es muy bueno para mí. Incluso personas de Instagram ya también compartieron que todo lo que escribo, el impacto, ¿no?, que estoy ahorita yo creando o empezando. Para mí es muy bueno y espero continuar con eso, porque pues yo considero igualmente que esto no se debe de perder. Nunca debemos de perder las hojas que yo siempre he dicho, ¿no? Claro Las que hojas no, amarillentas. claro que no. Esas sirven de referencia para nuestro archivo. Sin embargo, hoy los medios masivos han marcado esta nueva forma de comunicar. Y qué bueno que en este caso tuyo, pues más gente te conozca, ¿no? Fuera de nuestras fronteras municipales, fuera de nuestras fronteras estatales y también nacionales. Vamos a un corte de estación y regresamos con la entrevista a nuestra gran amiga Ledovina Becerril. Pero seguimos aquí en el Somos Facebook. diversidad. Somos diversidad. Me gusta mucho Ajá. el que dice somos diversidad. Efectivamente, Sí. somos diversidad. Un buen eslogan que Excelente efectivamente eslogan, ¿eh? Y no. los colores y todo. Sí. Sin identificarse con otras No, cuestiones, no. pero saliéndonos, Sí. ¿no?, de lo cotidiano. De lo cotidiano, sí, Y exactamente. pues yo como artista plástica, eso también me gusta, ¿no? El no estar gris, en un solo color, siempre, ¿no? Y la diversificación también de No, de tiempo. lo que ustedes llaman el Ajá. eslogan de esto, los símbolos, la simbología. Ajá. Psicología. Ujú. Toda esa simbología que es la que yo defiendo también a través de la escritura, porque es parte del lenguaje visual. Ujú. De todos los lenguajes, ¿no?, que estamos utilizando, de señas, todo eso. Ay, Nos quedan aproximadamente 10 minutos para que viene prácticamente la despedida. Claro. Ok. Ay, me Bueno, pero encantó. mientras que hay que hacerle unas preguntas porque Así. seguimos en... Sí, porque se me quedó en vivo. Seguimos aquí transmitiendo en vivo en Facebook con nuestra amiga Ledovina, mientras que estamos en un corte comercial, para que sigan transmitiendo, compartiendo el trabajo de Ledovina, que escribe de todo, cuento, novela, como ella nos dice. Hoy en día Les voy a dar la sorpresa con la dramaturgia, porque también escribo obras de teatro.
también escribo obras de teatro a la usanza antigua, como Shakespeare, como Marlowe, como Molière, como todos los dramaturgos que se pueden imaginar, porque tú me conoces y sabes Claro que sí. que he leído de todo. Entonces mi primordial mi cuestión primordial en cuestión de la obra es volver a hacer obra, que vean que también puedo hacer obra, ¿no? Como los grandes. Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, el maestro Urbán, Ajá, este gran organista, claro. en diciembre monta una obra teatral. Ujú. Ajá, esto que denominamos pastorelas. Él es originario de San Pedro De San Pedro Toltepec. Toltepec, ajá. Entonces, también en el gusto del teatro, monta con su familia esta obra teatral, todo. Pues yo creo que deberíamos de retomar eso de vez en cuando. En nuestra población, el municipio se ha perdido. ¿Qué opinas? Yo te voy a decir una cuestión, ¿eh? Una maestra originaria de Nativitas también me solicitó hace, no recuerdo, 2, 4 años antes de todo este boom mío, que yo le escribiera precisamente un tipo de obra de teatro como mezclando y entremezclando los géneros. Es un tipo de pastorela, pero también muy actualizada. Y sí, ya se le escribió. Yo no sé si en algún momento ella la va a llevar a cabo. Si me está escuchando y si me está viendo, ella sabe quién es. Es originaria de Nativitas y precisamente porque ella también fue alumna del maestro Urbán. El maestro Urbán ha sido trascendente en la vida de muchos y ha tocado a mucha gente en Nativitas, por ejemplo a mi tío y a mi papá, como alumnos, y me conoce también personalmente y sabe, porque yo siempre he puesto como la anécdota de que yo soy una de las pocas personas que ha ingresado a la biblioteca del maestro Urbán. Él es el organista principal del Vaticano y de él me gusta mucho la versión de la Tocata y Fuga en Re menor de Johann Sebastian Bach. También sabes que soy conocedora de música. Sí, por ahí. Obviamente. En algún momento quise llevarlo a Santa María para que diera un concierto. No, él ya fue, tenemos fotografías y vestigio histórico de que él fue, no recuerdo Ya si tiene tiempo. en los 80s o en los 90s, sí. en la feria de Nativitas. Así es. Él lo llevaron precisamente mi papá y mi tío. Queremos nuevamente Porque ellos, retomarlo, y no te sabes, yo tengo muchas primicias con respecto a la labor musical que hacían ellos y el hecho de que fueron a representarnos a España en 1978 una gira, cuando yo tenía 4 años. Ya, va. Regresamos aquí a Voces de la Cultura. Recuerden, somos Cultura Sonora, somos diversidad y estamos a sus órdenes. Recuerden que si alguien está interesado en que lo presentemos aquí en nuestro programa, puede comunicarse con nosotros al 229-1366-194 o a través también de nuestras redes sociales, que por ahí Marcia me va a apoyar a comentarles. Sí, nuestras páginas en Facebook, Cultura Sonora y Voces de la Cultura. Continuamos con la entrevista a nuestra invitada de honor, así siempre les he dicho, porque considero que son de las personas que no se han valorado precisamente en nuestra comunidad, en el municipio, ¿no? Tanto aporte que has hecho a la cultura del municipio y que yo creo necesitamos por ahí ver de qué manera se puede publicar más de tu trabajo, porque seguramente va a estar encajonado, ¿no? Como bien decimos. ¿Tú qué esperarías precisamente ahorita que se viene en esta situación de política? ¿Qué esperas de las personas que nos representan? Porque al final de cuentas son personas que están al frente, ¿no?, del gobierno, vivimos en comunidad, pero ¿qué esperas, o tú, si tuvieras la oportunidad de tenerlos, qué les pedirías? Pues lo que siempre les he pedido, que volteen a verme. Yo llevo muchos años pidiéndoles que volteen a verme como una persona que promueve la cultura, y ya no únicamente en la comunidad y en el municipio, como lo llegué a hacer en algún momento, también como parte del cuerpo docente de la Casa de Cultura, porque también estuve dando asesorías de artes plásticas. Yo di el curso de artes plásticas durante un tiempo,
aquí en esta Casa de Cultura de Calimaya. Lo que siempre les he dicho, volteen a verme porque aquí hay obra de sobra, valga la redundancia, y lo vuelvo a repetir, yo estoy creando diario, cosas nuevas. Obviamente, pues nadie la conoce porque no se ha publicado, pero yo tengo obra muy nueva y que puede ser de relevancia, como por ejemplo en este caso con la licenciada, ¿no? Y con el cuento. Todavía tengo obra de mucha más relevancia. Después de redes yo tuve vida, aunque yo me retiré porque ya había escrito la obra maestra, por lo que haya sido, yo después de redes tuve vida y todavía seguí escribiendo para no dejar que el talento, lo que sea, la habilidad que yo tenga, decaiga o se vaya, que no se olvide. Entonces, es lo único que yo quiero, que se voltee a verme, no solo a mí, sino también a las personas que tienen artículos de relevancia, porque yo supongo que también en la comunidad hay gente que se dedica a la ciencia, que se dedica a otras cuestiones, a biología, a muchas otras cuestiones. Yo tengo conocimiento de la gente que se dedica a eso, ¿no? Que también divulga por su lado y por su parte. Entonces, siempre he escrito yo cuestiones muy filosóficas, pero también poesía, también cuento en este caso, narrativa. Tengo un cuento todavía mucho más grande que abarca cuestiones incluso históricas de la comunidad. Tengo poesía para la comunidad, tengo algo histórico referente a la comunidad, mis propias indagaciones con respecto a la comunidad, mis propias investigaciones, para tener en claro nuestra identidad como nativitenses. Sin duda alguna dejamos la ventana, como comúnmente se dice, la puerta abierta de Voces de la Cultura, para que nos sigas acompañando en alguna otra oportunidad. Sabemos que el tiempo es corto y que a veces una hora no alcanza para poder dar a conocer todo tu trabajo. Precisamente estábamos comentando del trabajo que tienes por ahí guardado sobre nativitas, en fin, una gran cantidad de trabajo que está por ahí guardado, pero que también dejamos la puerta abierta, la ventana abierta para quien guste apoyar. También estamos aquí abiertos a Eleduvina, todo artista plástico, arquitectónico, todo aquella persona que a veces por la falta de recursos nos vemos en la limitante de no sacarlo, ¿no? De no exponerlo. Como siempre les he dicho, Calimaya es rica en cultura, tenemos variedad, ¿no? Y prueba de ello tenemos aquí a Eleduvina. Pues muchas gracias por la invitación. Por aceptar la invitación, claro, a este programa, que es su programa. Esperamos que en otras ocasiones nos acompañe para tratar temas diferentes y pues muchas gracias. ¿Algo que nos quieras comentar para cerrar nuestro programa de Voces de la Cultura? Muchas gracias, licenciados. Y al canal y a todo el mundo, ¿no? Todos los que nos están viendo, a todas las personas. Yo siempre les he dado las gracias por el trato que siempre me han dado y no desmerecen. Ustedes me han dado el mejor de los tratos. Yo lo único que quiero decirles es que, bueno, voy a continuar escribiendo hasta donde dé lo de unidad parlamentaria. Yo no sé qué tanto se vaya a extender. Y precisamente por eso, como voy a dar a conocer nueva obra, tanto filosófica como en cuestión de cuento, como en cuestión histórica, en todas estas cuestiones de las humanidades que nos atañen y que nos interesan tanto, y culturales sobre todo, espero que en algún momento dado pueda yo volver a venir a presentarlos, y sobre todo que nos sigan en unidad parlamentaria. Que no dejen que decaiga todo esto, que sigan leyendo. Nosotros como escritores, como artistas, como nos quieran llamar, nacemos y estamos aquí en la vida precisamente para eso, para continuar con el resurgimiento del arte. No lo podemos dejar ir. Si ya tenemos un talento, si ya tenemos alguna habilidad, nosotros tenemos que difundirlo. Esa es la obligación y la responsabilidad de cada uno de nosotros, seguirlo difundiendo, que no se quede ahí
que no se olvide nunca, siempre lo he dicho. Muchas gracias a todos porque pues a través de estos medios, a través de la radio, que sigue estando, precisamente sí, nosotros a través de los radio. periódicos, a través de todo lo hemerográfico, lo bibliográfico y los medios sonoros, nosotros podemos continuar dando la difusión. Pues muchas gracias, le agradecemos a Eleduvina que haya estado con nosotros. Sin lugar a dudas conocimos un poquito de su trabajo, esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros, sino más adelante. Y les agradecemos como siempre a nuestros queridos radioescuchas y que nos sintonicen todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde en Voces de la Cultura. Recuerden, somos Cultura Sonora, somos diversidad. Sí, muchas gracias. Como bien menciona mi compañero, pues los esperamos todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde por su programa Voces de la Cultura. Nuevamente agradezco a Eleduvina por la participación en este programa y pues le pediría que nos comparta sus redes sociales también por si alguien quiere contactarla para alguna asesoría, para alguna cuestión de la literatura o... Claro. Sí, muchas gracias, licenciada. Qué bueno que hace énfasis en eso. Bueno, también doy asesoría en materia de derecho, asesoría en todo tipo de materia, desde la primaria hasta la universidad, sobre todo haciendo énfasis en las humanidades y en el español, en ortografía, en gramática, en toda esta cuestión. Y bueno, pues me pueden encontrar como Eleduvina Becerril. En la entrevista, también que vean la entrevista en sí. YouTube, que vean esta entrevista también, obviamente todas son importantes para mí. Y pues sí, que me sigan ahí en Instagram también, estoy como Eleduvina Becerril en Instagram, en Facebook y... no, en YouTube todavía no. Tengo el canal pero todavía no he subido nada. Pero bueno, sí. Ya mucha gente me lo está pidiendo y efectivamente voy a empezar a amplificar en mis redes sociales, ahora sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y pues así finalizamos el programa del día de hoy. Agradecemos a todos los radioescuchas y pues nos vemos la próxima semana. Le va a poner después Juanito. Ajá, Juanito. Sí, ahorita. El programa se transmite los días miércoles a las 2 a 3 de la tarde en vivo. ¿No? Se supone que es nuestro horario. Sin embargo, nosotros normalmente estas ocasiones se ha grabado y se transmite. Por cuestiones de escuela y de... porque ahorita pues yo estoy estudiando la maestría. Estoy estudiando Derecho. Entonces, pues, por ahí el día miércoles tenemos en vivo con otro de nuestros participantes. Seguramente se va a transmitir el siguiente miércoles, para que por ahí estés atenta o invites a las personas. Hay que invitar aquí. Ajá, y aquí también invitamos, ¿no? De todas formas, para que estemos por ahí atentos a la transmisión. No, pues me da muchísimo gusto, de verdad. Sí, pues es que cuando uno promueve la cultura, debe uno estar en las redes. Sí. Antes era pues en los suplementos culturales porque pues eran masivos. Yo recuerdo mucho, muy elitista, ¿no? La jornada. Siempre quise estar ahí. Proceso, yo le digo a Héctor Tenorio que siempre me imaginé que mi primera entrevista así masiva iba a ser en Proceso en la jornada, porque de alguna forma yo ya la tenía como que apartada. Después de los de redes ya en el 96, en el 97 ya me tenían ahí preparada, pero pasaron muchas cosas en mi vida y ya no se pudo. Entonces, fíjate lo que son las cosas ahorita así, con este medio tan maravilloso, la unidad parlamentaria sobre todo, que unifica y
que tiene a tanta gente. Sí, la verdad, hemos visto por ahí, me he echado los clavadas por ahí. Échate tus clavadas porque no solamente todo el yo, trabajo. No, solamente yo. es diverso el trabajo. Y tienen me unos gusta. trabajos Sí, muy bueno. ¿De qué temas tratan? Nada más. de política. Política. Política, cultura, bueno, yo entré todo lo que era cultura, literatura, filosofía, pero tiene también responsables en materias de derecho, más especializados obviamente, en materia de derecho, de historia. Hay una cuentista muy buena que me gusta mucho, sus cuentos me encantan, me fascinan, yo nada más estoy esperando los cuentos de ella, obviamente no para copiárselos, sino porque son muy agradables. Creo que está como Leticia López Pérez, pero tiene unos cuentos, bueno, maravillosos. Y hay otro escritor, Luis MacGregor, él también ya es de nombre, Luis MacGregor, que está escribiendo una obra muy grande que se llama El Legódromo, y va seccionada. No, hombre, también maravilloso, o sea, no, yo siempre lo he dicho, no nada más yo, Héctor Tenorio, que creo que es el que escribió un libro sobre Chávez, que hizo la investigación durante 25 años sobre Chávez, el chavismo. Él también es un súper escritor, su papá, Antonio Tenorio Adame, que ha sido senador de la República, no sé si 3 o 4 veces, porque es un señorón de la cultura, bueno, inimaginable, ¿eh? O sea, él te escribe sobre el presidencialismo y se remite a todos los presidentes. No, o sea, es una eminencia. Entonces, cada uno en su sección, porque pues como yo les digo, yo puedo traer también ya mucha experiencia, ya mucho, pero también me falta mucho, ¿no? Sí, yo creo que o sea, me falta cada uno conjuntamente en lo suyo. Abarcamos un poquito más amplio, lo que le comento a Marcia, que independientemente que uno sea historiador, tenemos como que ciertos periodos gustos, ¿no? Hay periodos que te apasionan, que esto es lo mío, ¿no? Sin embargo, hay otros que no, o temas también, ¿no? Temas fascinantes. Pues, por ejemplo, ese del Matlazáhuatl, nada más me lo saqué de la manga porque yo quería hacer, ya había escrito yo, por ejemplo, 2 ensayos sobre la pandemia que se llaman, sí, también tienen cuestiones del coronavirus, espero que los hayan leído y si no se los voy a proporcionar nuevamente. Yo hago una investigación cada 6 meses. A partir de la pandemia yo empecé a hacer la investigación cada 6 meses, pero ya con cuestión de números y datos diferentes, para que no nos cuenten, ¿no? Que éramos por ahí. Entonces dije, bueno, ahora lo voy a hacer como un cuento, pero ya había yo hablado, por ejemplo, de otras pandemias dentro del contexto. Yo ya había hablado de otras pandemias y de otras epidemias, como la lepra, el SIDA, o sea, todas estas pandemias que nos han venido a afectar, ¿no? Como humanos. Entonces, de repente veo el Matlazáhuatl y digo, y luego en el novismo, ¿no? Y todo esto, el periodo novismo, ¿no? Pues es apasionante, como investigador, o sea, uno como cuentista, tiene que convertirse en un historiador, en un antropólogo sí, al final de cuentas está la novela histórica, ¿no? Que tiene un fundamento histórico. ¿Hasta qué punto? Solamente quien lo escribe, quien lo lee, que sabe, dice, esto sí, eso. Sin embargo, hay que fundamentar. Noticias del Imperio. Ajá. No sé si lo de... Sí, y pues a mí, porque yo siempre he dicho que a mí me gustan las cosas, hacer cosas diferentes. Si ya todo el mundo escribió sobre el amor, pues qué bonito, está muy bien, muy respetable y qué bien, pero yo quiero escribir otro tipo de cosas. Ahí exactamente, todavía hay baches y hay inserciones donde no las han tocado los escritores, porque se van sobre un tema, ¿no? Ajá. Entonces, justamente ahí donde no hayan escrito es donde yo quiero todo lo que la gente diga, no, aquí no se ha escrito, ahí voy. Estoy preparando también un cuento sobre un científico español del año 1000, entonces es lo que yo estoy investigando, ¿no? Porque me voy por secciones. Mi ambición literaria, aunque no tenga yo dinero nunca, mi ambición literaria es hacer una obra como la de Redes, pero ahora en histórico, ¿no? Que yo vaya desmenuzando año por año, va a ser muy difícil, año por año, lo más relevante de la historia. Esa es mi ambición que se ha quedado ahí, porque hice Redes primero, esa era mi ambición filosófica, ¿no? No estamos hablando del mismo tipo de ambiciones normales y comunes y corrientes. Mi ambición filosófica era ir mostrando en Redes, en cada verso, un segmento de la historia, y así debe de ser leído,
como un segmento de la historia, por eso va en ese formato. Mi ambición histórica es escribir exactamente un poema histórico donde yo vaya relatando en un renglón lo más relevante de cada año. Me va a llevar millones de años, pero algún día yo sé que lo voy a llegar a hacer. Ajá. Sí, yo no dudo de eso, ¿verdad? Sí. Y si no, todo tu trabajo que vienes realizando es muy significativo No, para quienes te conocemos y sabemos de tu aporte a la cultura, ¿no? En general, no voy a decir de Santa María, de Calimaya, en general, y sobre la todo cultura porque somos yo trato de que sea trascendente, el no quedarme en lo regional, lo dije, ¿no? Siempre lo he dicho, no quedarme en lo regional, en, ay, yo estoy en mi pueblo y miren, hay 2 cerros allá enfrente, y acá está Mexicalcingo y acá está Ecatepec. No, o sea, que vayamos más allá, ¿no? Sí, claro, también es muy importante que sepamos nuestra identidad. Sobre todo, fundamental, y tener una identidad, ¿no? Al final de cuentas, te tocó nacer ahí, pero pudiste haber nacido en otro lado, ¿no? Bueno. Sí, yo también. Sí, ya nacimos. O sea, nosotros ya nacimos. No, yo nací ahí. Sí, ya somos más citadas. No, es cierto. Ya la cortaste. No. Ah, ok. Bueno, nos despedimos. Bueno, nos despedimos de ustedes, continuamos aquí la plática con el Edwina. Hasta Muy luego. agradable. Hasta luego, que tengan buena tarde. Ay, me has cortado.